Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Edificamos, el podcast del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy empezar a coger notas ya desde el minuto 1, porque vamos a tratar un tema importantísimo en todos los procesos edificatorios. David Arias, ¿nos lo presentas tú? Hombre, claro, Susana Pérez, claro que te lo presento. Pues mira, ese tema tan importante es el control de costes, porque claro, el dinero siempre nos importa muchísimo. ¿Y hay alguna receta para el control de costes? Pues sí, y la vamos a ver. Eso es. Bueno, la vamos a ver desde dónde, que no lo he dicho yo desde dónde, pues desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, aquí en Madrid, en la calle Maestro Victoria, número 3. Ahora, ¿te parece que edifiquemos juntos? Pues sí, vamos entonces a edificar juntos. ¿Dónde empezamos? Ya está la licencia, pues ya está la obra, tengo todo preparado. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar el programa. Y dentro de unos minutos vamos a tener a nuestra invitada, que es Miriam Fernández Rivero, para hablarnos de los costes de obra. También tendremos nuestra sección de ¿Sabías qué?, capitaneada por Fernando González, y nuestra sección de Lo que no se ve, que ya sabéis que habla de las estructuras, de la mano de Sergio Rodríguez. Pero antes, nuestro compañero Rubén Sánchez nos va a dar las noticias de actualidad. Rubén, el micrófono es tuyo. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Hola a todos. Hoy nos vamos a centrar en sostenibilidad y eficiencia energética, que no es poco. La AIE, Agencia Internacional de la Energía, ha publicado su actualización Energy Efficiency 2025 y señala un repunte del 1,8% en la mejora global de la eficiencia, frente al 1% de 2024. El informe subraya que el ritmo se ve frenado por la falta de profesionales especializados, sobre todo en rehabilitación de edificios, gestión energética y digitalización de instalaciones. Para los arquitectos técnicos se abre un nicho claro: coordinar proyectos de rehabilitación profunda, auditar consumos y certificar ahorros en comunidades y terciarios. O sea que al arquitecto técnico se le abre la posibilidad de mejorar el confort en los edificios. Pues vamos a ello, que cuente con nosotros, vamos, sin lugar a dudas. ¿Qué más, Rubén? Pues mira, otro análisis de la AIE recalca que los mayores potenciales de ahorro están en sistemas de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria, ACS. Se estima que las tecnologías de alta eficiencia, como bombas de calor, sistemas de recuperación o control inteligente de la temperatura, podrían recortar la demanda energética del parque construido. Esto refuerza el papel del arquitecto técnico como prescriptor de soluciones térmicas y como enlace entre fabricantes, instaladores y propiedad para cumplir objetivos de descarbonización. Ahorro de energía, cuidado del bolsillo, necesidad de un arquitecto técnico, siempre reducir el gasto, Rubén. Es que siempre nos traes noticias que dan alegría a los ciudadanos. ¿Y qué más nos cuentas? Cuéntame más. La iniciativa Renovate Europe ha lanzado un llamamiento específico sobre la eficiencia en la producción y distribución de agua caliente en edificios. Recuerda que el ACS representa una parte significativa del consumo y que soluciones como redes bien aisladas, sistemas centralizados de alta eficiencia y controles inteligentes siguen infrautilizadas. El mensaje está claro: no basta con aislar fachadas, hay que mirar también en cuartos de calderas y salas técnicas. Un campo directo de asesoramiento para aparejadores en comunidades de propietarios. Sin lugar a dudas, así es. Y bueno, esto es todo por hoy. Muy interesante, como siempre. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén, por las noticias, y ahora damos ya paso a nuestra entrevista, y para hablar del tema de hoy, que no es más ni menos que los costes en obra, tenemos a Miriam Fernández Rivero, que fue vocal de la Junta de Gobierno de este colegio, así que bienvenida de nuevo a tu casa. Muchas gracias. Y es directora general y gerente de proyectos y obras en Rivero Management, y fue también directora de proyectos en CEM Management y responsable de área de obras del Departamento Técnico de Avantis. Así que nada, bienvenida, un buen currículum tienes. Muchas gracias. Y nada, pues vamos a empezar desde el principio, y el principio es cómo planteamos los costes al inicio de las obras. Bueno, en nuestro caso lo que hacemos en el primer momento es reunirnos con el cliente, marcar y fijar bien cuáles son los objetivos del cliente. Con esto elaboramos un plan de costes minucioso en el cual se recojan todos los conceptos que van a intervenir en una inversión para tener el coste total de la inversión. Una vez que tenemos esto, hacemos una planificación detallada y desglosada de lo que se espera, y esa planificación la valoramos también, ¿vale? Entonces, ahí es cuando arrancamos un proyecto sabiendo qué tiempo nos va a llevar y el coste que hay previsto asumir.
Me parece muy interesante porque estás hablando de inversiones, no de gastos. Es decir, yo cuando me compro una vivienda, invierto en ella para conseguir un sitio donde estar confortable, cómodo, etcétera. O si quiero tener un edificio de oficinas, pues lo mismo. Por lo tanto, me ha gustado mucho eso de inversión y ese control de esa inversión. La verdad es que muy interesante, sí. ¿Y qué hacemos con las unidades críticas? Porque en todo proceso de edificación hay algunas unidades que se nos van enseguida. ¿Cómo controláis? Por un lado, nos involucramos en la fase de redacción del proyecto. ¿Para qué? Para ver que en ese proyecto lo que se considere sea algo que sea ejecutable en el plazo que tenemos para ello y en los costes que tenemos previstos para eso. ¿Por qué? Porque ya cuando van diseñando, nosotros vamos aportando el cómo se va a construir eso, que sea factible y que sea en los plazos que necesitamos. Y si la alternativa que se está proyectando vemos que no encaja, buscamos con el equipo de diseño alternativas y propuestas que sepamos que es fiable, que se pueda ejecutar en esos costes y en ese plazo. O sea, que lo que hacéis es prevenir, poner medidas preventivas en la fase de proyecto, no medidas ya una vez que tenemos el problema encima, sino en la fase de proyecto, prevenir todo eso y poner la medida correctora. ¿Eso funciona sí. bien? ¿Los estudios de arquitectura no les fastidia un poco que les digas...? A ver, nosotros somos muy dados a hacer equipo. Al final todos tenemos un mismo cliente que nos paga y nos contrata para que consigamos sus objetivos. Entonces, siempre intentamos que todo el mundo se sienta involucrado y que forme parte de este equipo. No que estemos unos frente a los otros, todos vamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección. Entonces, desde ese punto, cada uno aporta el valor que tiene a nivel profesional a este proyecto. Los arquitectos aportan su parte de diseño, nosotros el conocimiento del control de plazos, de costes, de ejecución. Incluso más adelante, cuando llegamos al proceso de licitación, hacemos que se involucre el que va a ser el jefe de obra. ¿Por qué? Porque al final lo hacen suyo este proyecto y entienden las preocupaciones y asumen los objetivos del cliente. Esto, como sabéis, en las obras luego siempre surgen imprevistos, pero sí nos hace adelantarnos y pensar qué es lo que va a pasar cuando empecemos a ejecutar, de forma que la gran mayoría efectivamente se eliminan en esta fase inicial de diseño. Es decir, una de las soluciones para el control de costes, equipos multidisciplinares desde el principio, me imagino que el BIM será muy importante para toda esta unión de equipos y de personas y de profesionales, pero por lo que estoy diciendo, control de coste, equipo multidisciplinar desde el principio y análisis desde el principio, todos los agentes involucrados en la edificación. Fase proyecto, fase de ejecución, incluso fase de mantenimiento, todos involucrados, pero desde el principio. Esa es la mejor manera de hacer un control de costes eficiente. Sí. Pues esto lo anotamos. El control de costes desde el principio, o sea, perfecto, pero nos vamos a ir a la obra. Entonces, en la obra, ¿qué medidas correctoras? O sea, tenemos una desviación importante, los fatídicos precios contradictorios, que siempre llegan al final. ¿Y cómo absorbéis eso? Porque el equipo multidisciplinar, todos se involucran. A ver, lo primero, para evitar eso, hacemos un proceso de licitación muy exhaustivo. Es decir, no vale pedir ofertas con prisas, no vale pedir ofertas de cualquier manera. Nosotros hacemos pliegos de condiciones técnico-administrativas donde se explica y se detalla cada uno de los aspectos que son importantes para el cliente o en el proyecto. Si es alguna fecha inamovible, esto ya se marca en el proceso de licitación y el contratista que va a resultar adjudicatario ya sabe desde el inicio que hay fechas que son inamovibles y que va a tener que hacer lo imposible para cumplirlas, ¿vale? Entonces, en esa fase de licitación les damos tiempo suficiente para que ellos analicen la documentación técnica, la revisen, comprueben mediciones y todas las dudas que les surja en ese proceso de licitación les sean resueltas antes de que elabore su oferta, ¿vale? Una vez que hay ese proceso de licitación y hay una adjudicación, ya también en la licitación les adjuntamos el borrador del contrato de ejecución de obras. Y en ese contrato ya queda estipulado desde cómo se van a regular esos contradictorios, en base a qué, si no estamos conformes como project manager y controlador de costes, cómo vamos a argumentar si hay una disparidad de criterio entre el contratista y nosotros,
Y también establecemos, si en los plazos hay algo inamovible, unas penalizaciones fuertes, no con el ánimo de penalizar, sino con el ánimo de que lo cumplan. Una vez que empieza la obra, pues como tú dices, siempre surgen imprevistos, o bien porque el cliente es un proyecto largo y ha cambiado alguno de sus objetivos o alguna prioridad. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Siempre trabajamos igual en equipo. O sea, trabajamos de mano con el contratista para ver qué implicaciones tiene eso en plazos y en coste. Si es necesario, nosotros estamos en contacto con proveedores que le puedan dar ofertas más competitivas a nivel económico o buscar alternativas para que esos contradictorios los podamos meter en la planificación de ejecución de la obra. Y, por supuesto, con la dirección facultativa para ver si es verdad o no es verdad, que eso es lo que realmente necesita el proyecto, y obviamente con el cliente, porque al final, nos guste o no nos guste, todos los gastos los termina asumiendo el cliente. También es cierto que hay algún gasto que no, que hay veces que se tiran de los seguros de responsabilidad civil profesionales que tenemos todos los compañeros para que asuman defectos que ha podido haber en ese diseño o en unas mediciones. No es lo habitual, pero también puede suceder. Entonces, por lo que veo, la mejor medida a tomar ante esos posibles precios contradictorios que aparecen a lo largo de la ejecución de la obra es dedicarle un tiempo a tener ese pliego perfectamente todo definido y claro. Es decir, por lo que estás diciendo, como que el tiempo de estudio de la inversión de la obra y todo previo nos va a ahorrar mucho durante la ejecución. Y luego además también has previsto ahí, o sea, está previsto en ese tiempo, está previsto cómo actuar cuando aparece un precio contradictorio durante la ejecución. Pues me parece esto... Claro, eso es el trabajo que hacéis. Esto es una faceta más del arquitecto técnico de gestionar todo esto para evitar sorpresas, no de pocos euros, sino de muchos euros que pueden... Cuando son proyectos grandes, claro, obviamente no son contradictorios de 200 euros. Hay veces que te encuentras con contradictorios de millones de euros. O sea, no es una bromita de decir, esto lo ahorro haciendo esto otro, ¿sabes? Es difícil. Que con todo este control es difícil las desviaciones en obra. Siempre hay, evidentemente. Claro, intentamos evitarlas en la medida de lo posible, como es todo con antelación. Por eso, ¿qué desviaciones consideráis aceptables dentro de nosotros de en trabajo? Nuestros proyectos, la verdad que intentamos que tienda a cero esa desviación económica. Es verdad que hay veces que es imposible por circunstancias, ¿no? Yo creo que todos tenemos grabados, o por lo menos los de mi generación que ya peinamos ciertas canas, ¿no? Ese famoso 3% que había antes, ¿no? Sí. Que era que hasta un 3% se te podía ir económicamente una obra. Es verdad que nosotros en el plan de costes siempre dejamos una partida de contingencias, porque es lo que hablábamos, la inversión. Es que no es solo el coste de la obra, es que si una obra se retrasa en plazo, seguramente va a implicar que hay más honorarios técnicos también. O sea, no es solo el contradictorio del contratista, es que esto lleva a otros gastos aparejados, o hay veces que para poder controlar estas cosas nos toca hacer prototipos para saber bien los rendimientos que luego vamos a poder exigir en la obra. O hacer pedidos con antelación. Y esto requiere que a veces tenemos que alquilar naves o campas para poder ir acopiando con antelación todos esos materiales. Entonces, son muchos costes indirectos los que al final van asumidos. Entonces, no tenemos un número estandarizado ni concreto. Al final, esto, yo siempre digo, la desviación del precio depende de lo bien que esté la documentación técnica que has utilizado para contratar la obra, la seriedad del contratista cuando ha hecho ese análisis de esa documentación técnica. Y si eso está bien, la desviación económica de una obra tiene que tender a cero. Claro, esto que comentas es muy fácil, entre comillas, de hacer para un inversor grande, es decir, una empresa potente, un promotor importante. Pero claro, yo me quiero hacer mi casita, mi chalet, o yo quiero hacer la reforma de mi casa, y vamos como muy a lo loco cuando empezamos esto, y el contratista solo me da que es que empieza el mes que viene, pero no tengo claro todavía. Es decir, tú nos recomiendas que sea la inversión más grande, más pequeña, mediana, lo pensemos todo antes mucho. Incluso esa reformita en casa, que parece que no es nada, pero claro que pues en vez de ser 20.000 euros ya son 32.000. Pues o sea, se os ha desviado una barbaridad. Es decir, que para grandes inversiones y pequeñas inversiones, una planificación y un dedicarle tiempo antes de empezar nada
Importantísimo. Es por lo que tú imprescindible. dices. O sea, Sí, esto da importante, igual lo para imprescindible. una promoción grande, una promoción chiquitita. No sé, yo lo mismo lo extrapolo demasiado, ¿no? Pero tú te vas a comprar una tele y haces un comparativo, ¿no? De ver dónde te sale mejor, qué garantías, y aunque una sea más cara, qué prestaciones te puede dar, ¿no? Pues esto es igual, aunque tú vayas a pintar tu casa. Al final, si es una baja temeraria, pues lo mismo te pintan la cocina, desaparecen y allí te han dejado las brochas y todo, ¿no? Y te genera un problema. Pues esto es con todo, en mayor o en menor medida, ¿no? Es que un proyecto, da igual que sea pequeño o grande, lo que hacemos es lo mismo. Lo único es, dedicamos un equipo más grande o dedicamos un equipo más pequeño, dedicamos más tiempo o dedicamos menos tiempo, pero lo hacemos exactamente igual. Pues ya sabemos, para controlar el coste, nos sentamos antes de empezar la obra y pensamos, repensamos y volvemos a pensar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, todo. Y luego, sin prisa, buscamos contratistas y demás. O sea, no vamos a... La obra, si llevamos con la obra de casa 40 años con la casa sin reformar, ¿qué más da 40 años y 5 meses o 6 meses? No pasa nada. Dedicaros tiempo y sobre dinero. Lo ha dicho la experta, no lo digo yo. Ahora mismo las tecnologías es el pan de cada día, vamos, no hay nadie que no trabaje a contracorriente. ¿Vosotros cómo adaptáis o cómo habéis adaptado las nuevas tecnologías a vuestros procesos? A ver, la tecnología es útil, siempre que se haga un buen uso de ella, obviamente. Pues, por ejemplo, el famoso BIM, ¿no? Pues el BIM nos permite hacer un modelado en 3 dimensiones. Esto nos viene muy bien sobre todo lo que hablábamos, de tener esa documentación técnica. ¿Por qué? Porque ya en el modelo vemos si hay interferencias que podemos solucionar en fase de proyecto antes de encontrarnos la interferencia en la obra. Además, este sistema, el BIM, también nos permite exportar las mediciones. Es decir, si tú sabes asignar qué materiales van, en qué elemento, te exporta las mediciones completas de toda la promoción inmobiliaria que vayas a hacer. Te da también la posibilidad de incorporarle y ver luego en el día a día las diferencias que hay. Tú con fotografías que le vas volcando y demás, puedes hacer la comparación del estado ideal del modelo y el estado real de la ejecución, con lo cual, si hay cualquier discrepancia, cualquier diferencia, también la detectas rápidamente. Hay otros sistemas informáticos que nos pasa lo mismo, que a base de meterle... Lo que pasa es que lo has tenido que hacer antes, claro, la planificación, luego le vas informando de cómo está, incluso insertando fotografías, y pasa lo mismo, te va diciendo si va por delante o va por detrás, ¿no? A nivel conceptual, pues nada que no supiésemos hacer ya por nuestra propia experiencia, ¿no? Porque al final nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a la obra, vemos y comparamos con esa documentación que hemos hecho al principio si la producción va en línea de la planificación, si las certificaciones, lo que se está ejecutando, va en línea con esa planificación que estaba prevista y con esos gastos que estaban previstos, y te hacían saltar las alarmas. Pues esto mismo, pero que nos lo hace un programa. O con la inteligencia artificial le puedes decir, y siempre que le enseñes y le vuelques ese histórico que tú tienes de experiencia, ¿no? En este proyecto, cuáles pueden ser mis puntos críticos o qué partidas pueden ser más complejas o me pueden complicar el proyecto, ¿no? Entonces, todo eso sí se nota en la tecnología. O, por ejemplo, nos pasa, nosotros que llevamos obras en todo el ámbito nacional, hay obras en las que estamos permanentemente, pero hay otras que vas una vez a la semana, pero pues ya la tontería de tener las cámaras, o en la época del COVID, nosotros no podíamos viajar a determinados sitios y nuestros clientes, que muchos son extranjeros, no podían venir, y entonces hacíamos visitas de obra, pero a través de vídeos que se hacen, ¿no? Entonces, tú vas viendo, vas parando, y son al final unos aparatitos que tenemos instalados en las obras son unas cámaras que tú giras 360 grados. Y hay otras que tienen movimiento además a través de la obra, con lo cual es como si tú fueses andando por la obra. Pues eso nos ahorra, ¿qué? Tiempo. Tiempo del desplazamiento de ir y de volver, pero al final ves la obra igual. Vamos, que el tiempo es dinero. Mucho. Visto desde si no voy a ver la obra, si le tengo que dedicar tiempo antes, todo es dinero. O sea, el mejor control de coste es el tiempo. Dedicarle el tiempo eficiente y eficaz. Que vosotros, por lo que veo, lo hacéis
Fenomenal. Lo intentamos, por lo menos. Pues muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí y compartir tus experiencias. Hemos aprendido muchísimo. Muchísimo, como siempre. Miriam, como siempre. Muchas gracias. Gracias a por todo, vosotros. Miriam. Y ahora vamos a dar paso a nuestra sección ¿Sabías qué?, en la que nuestro compañero Fernando González, que es asesor técnico del Departamento de Control de aquí del colegio, nos va a contar, pues, o más bien nos vas a aclarar, ¿verdad? Yo creo que son Sí, aclaraciones. son cositas que desconocemos hasta los propios titulados. Eso ¿no? es, Sí, sobre sí. nuestras competencias, ¿verdad? Nuestras Sí. competencias y nuestras atribuciones Sí, profesionales. sí, todo eso que somos capaces de hacer y que lo desconocemos. Efectivamente. Pues, ¿sabías que los titulados en arquitectura técnica, los antiguos aparejadores, que se nos conoce así, o los nuevos ingenieros de edificación o graduados en edificación, no solo estamos capacitados y habilitados para estar en el barro, replanteando o haciendo reformas, subiéndonos andamios, no, estamos capacitados y habilitados para redactar proyectos dependiendo su uso según la LOE, para gestionar fondos de inversión, capital inmobiliario. Eso es muy interesante, se pisa moqueta, no se pisa barro. Es importante. Para redactar informes, para hacer periciales, para certificados de eficiencia energética, en fin, una cantidad de abanicos, más de 40 posibilidades y un abanico amplísimo para ejercer la profesión. Vamos, que si algún arquitecto técnico tiene dudas sobre algo que le encarga un cliente, pues nos llama a nosotros y aquí Fernando o algún otro compañero os vamos a decir lo que seguramente podemos hacer, lo que os están pidiendo, y os vais a quedar tranquilos porque podemos hacer, como dice Fernando, 40 cosas o más. O más. Hemos dicho 40. Pero es que además en el Colegio de Aparejaderos y Arquitectos Técnicos en Madrid Sí. se les da formación. De todo. Sí, hay cursos de formación de todo el campo y de todas este abanico. Y de además me han posibilidades. dicho que si viene un cliente y quiere un arquitecto técnico, hay aquí una cosa Ahí de se lo damos. 360 Vamos, grados, le no sé damos. qué, que Puede también elegir. pillas un arquitecto técnico ahí. Y además O sea, siempre que- va a ser guay, va a ser un... Gracias, Fernando. Si no lo sabías, ya lo sabes. Y ahora vamos con nuestra sección Lo que no se ve, en la que nuestro compañero de profesión, Sergio Rodríguez, que es el creador del canal de estructuras de Sergio, que podéis encontrar en YouTube, nos contará, pues, ¿cómo decirlo? Peculiaridades, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, cosas interesantes. Cosas interesantes sobre el mundo estructural. Sobre la estructural, ¿no? Eso ¿Verdad? es. Muy bien. Pues todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Susana. A ti. Muchas gracias, David. ¿Habéis cursado la asignatura, cursasteis la asignatura de ampliación de geometría? ¿De segundo de la escuela? Ampliación No. de geometría, no, pero ampliación de estructuras sí, y ya no me acuerdo de nada. Ni de la geometría. Pues la de geometría yo tampoco la cursé, pero Ah. me viene bien como enlace para hablar del tema que traigo hoy para todos vosotros, que es la obra del gran Félix Candela, ¿no? Félix Candela, Sí. cuéntanos. Bueno, pues vamos allá, ¿vale? Pues Félix Candela es ese arquitecto español, nacionalizado mexicano, ¿vale? Después de su exilio de la Guerra Civil, y era este arquitecto que llevó a cabo todas esas paraboloides hiperbólicos y todas esas maquetas que llevaban los compañeros al hall Sí. de la escuela al terminar la asignatura, entre aquellas a mi mujer, que también era compañera, ¿vale? Y bueno, llevó a cabo esas realizaciones, esas geometrías, ¿vale? Que son paraboloides hiperbólicos, superficies alabeadas, ¿vale? Las llevó a la realidad, ¿no? Construyendo pues superficies de hormigón donde se libraban o se salvaban grandes vanos, ¿vale? Incluso se generaban importantes voladizos gracias a la propia forma, ¿no? A la propia curvatura de estas superficies. Sí. Es decir, que podemos aprovechar las geometrías como elementos resistentes estructuralmente. Totalmente, David. Al final, como tú bien indicas, es esta curvatura, ese trabajo por forma, como dicen los que saben de esto mucho, ¿verdad? ¿Vale? Permite que la estructura sea muy eficaz. Es decir, podemos con pequeños espesores de hormigón conseguir esas formas, aparte que son tan atractivas y tan estimulantes, ¿vale? Pues podemos conseguir, pues eso, grandes luces y cubrir grandes espacios con estas soluciones, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a aplicar la geometría a las estructuras, que es bien sencillo, no, porque Pues yo desde luego a mí se me cae, pero bueno, Se te a mí se me cae, yo llamo a Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Siempre Muchas aprendiendo gracias. contigo. Bueno, pues Claro. nada, ya sabéis, si queréis un poco más sobre el tema, tengo un mini docu en el canal de estructuras de Sergio a vuestra plena disposición. Muchísimas gracias. Ahora voy a Muchas conectarme. gracias.
¿Qué te parece, David? ¿Cómo hemos edificado juntos hoy, eh? Pues yo creo que la cimentación nos ha quedado perfecta para seguir construyendo. Muy bien, hemos empezado bien. Recordamos que esto es Edificamos Juntos, es el podcast del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y si tenéis cualquier sugerencia, cualquier comentario o cualquier queja, ¿por qué no? Podéis hacérnosla llegar a través del correo electrónico buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y no nos queda mucho más que Nada, nos despedirnos. queda pues hasta pronto y recordad Que seáis felices y construiros la mejor vida posible. Iba a decir y coméis perdices. Hasta la próxima.